Ya vi el logo del live stream. Gracias, Rox. Bye. Buenísimo, bye. Suerte, bye. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hayan disfrutado las sesiones de la mañana. Un saludo a todos por allá en Colombia y a los diferentes países que nos acompañan de Latinoamérica. De nuestra parte estamos Iván Morales, arquitecto de soluciones, y Julio Peña, de parte de Hiperva México. Nosotros atendemos el sector gobierno precisamente para México. Y hoy les queremos platicar de lo que son las aplicaciones seguras sin hardware y software, bajo el concepto de lo que es la solución de CloudWAF. Vamos a dar un recorrido un poco en términos de la problemática que presentan las empresas, los retos, y al final platicaremos de la solución un poco, y lo más importante, veremos la demostración. De esta manera, bueno, todos sabemos que las aplicaciones web son el objetivo de los ciberataques. Como todos presenciamos en nuestras organizaciones, pues son las aplicaciones, aquella ventana que nos permiten accesar la información de nuestras bases de datos o nuestra información de nuestros servidores y de nuestras aplicaciones que son sensibles al negocio y que evidentemente están expuestas a Internet, que tenemos, bueno, conocimiento que existe el tráfico malicioso dentro de lo que es ahora sí que nuestro mundo de Internet, y que pues bueno, las vulnerabilidades existentes son las brechas que se aprovechan precisamente para poder perpetuar un ataque, ¿no? Muchas de las aplicaciones, en muchos de los casos, presentan cierta debilidad, inclusive algunos ni siquiera cuentan con factores de autenticación. Y me gustaría hacer referencia, si vemos adelante, en lo que es en qué consiste un ataque. Por parte de una empresa llamada Lockheed Martin, que ustedes pueden consultar, viene ahí la liga en la parte inferior. Es muy interesante el cómo, pues bueno, este es un ejemplo de cómo se realiza en determinado momento un ataque cibernético. De esto, de hecho, lo que es el Cyber Kill Chain, inclusive ya es un framework, es algo registrado que esta empresa patentó, y que distingue las diferentes fases o posturas que se utilizan en un ataque para poder infiltrarnos en los datos de los usuarios, ¿no? Estos 7 pasos que se proyectan aquí, dando en referencia de cómo pues los ataques cada día más se han vuelto sofisticados. Y me gustaría hablar, si quieres, en la próxima lámina, de cómo hay organizaciones. Ustedes conocen, por ejemplo, el OWASP.org, que es este organismo que se dedica precisamente a estar identificando los diferentes ataques. De hecho, en su página ustedes pueden descargar, igual dejo la referencia en el slide, para que ustedes con gusto puedan descargar lo que es la guía de automatización de los ataques que se realizan en este mundo cibernético. Y bueno, existe una lista como de 21 ataques. Aquí nosotros presentamos prácticamente nada más para dar un contexto de lo que mayormente afecta a nuestras aplicaciones, cuáles son aquellos que llevan, como dicen, el top 10, ¿no? Y vemos por un lado que los ataques de inyección de código siguen siendo, pues bueno, el número 1, como veíamos en esta cadena del Cyber Chain Kill, que pues evidentemente hay digamos, ha proliferado el uso de este tipo de ataques que buscan perpetuar a través del ingreso de códigos o a través del ingreso de ciertos componentes que permitan convivir con el usuario, y evidentemente adentro ya del usuario generar un control o generar pues lo que le llamaríamos un exploit de lo que es el daño que estamos buscando, ¿no? Existe una serie de diferentes riesgos que conllevan a las aplicaciones. Dentro de ellos, como mencionábamos, también está el cross-site scripting, el SQL injection, y hay una serie de ataques que sin duda todos buscan vulnerar nuestras aplicaciones. Si nosotros vemos el contexto, y bueno, es una cultura un poco latinoamericana, no solo lo quiero comentar en México, y dado lo que nosotros atendemos de gobierno, nosotros vemos muy comúnmente el tema de cómo los diarios al día siempre están inundados de noticias. Siempre traemos el tema de que hoy fue atacado tal página, hoy hackearon tal institución, que de alguna manera estaban preparados, pero no para este tipo de ataque. O aquí, por ejemplo, como se ve en esta última nota, que, bueno, no estaba preparado esta institución de gobierno en México, y estos son, de hecho,
encabezados de periódico, vamos a llamarlo así, que al final han aparecido en estos últimos meses. Y aquí, bueno, lo que vemos es precisamente que muchas veces, aunque estés preparado, no están preparados lo suficientemente la infraestructura, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, del tamaño de los diferentes tipos de ataques, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Y nosotros vemos, dentro de los 20 años que tiene Imperva en el mercado, estudiando lo que es todo lo que son las soluciones para poder defender a las organizaciones de ataques cibernéticos. Hemos visto, bueno, que tradicionalmente una empresa tipo va a tener una estructura como esta, ¿no? Tenemos el perímetro, la protección que buscamos a ese nivel, tenemos atrás de ellas las aplicaciones que constan de APIs. Ahora se está utilizando mucho el esquema de microservicios, aquellos componentes que inclusive bajamos de un GitHub o de alguna pasarela de elementos o componentes ya desarrollados que utilizamos para incorporar nuestras aplicaciones. Y finalmente, pues bueno, estas aplicaciones vienen siendo el front-end, vamos a llamarlo así, para poder manipular o accesar a nuestros datos, ¿no? De hecho, el día de ayer teníamos una presentación con ustedes sobre la importancia de proteger o todo el tipo de vulnerabilidades y lo que podemos hacer en cuanto a visibilidad de bases de datos. Con gusto, en algún momento dado, el que esté interesado, podríamos ya verlo en particular. Pero bueno, platicábamos de la importancia de la información sensible de los datos. Pero bueno, típicamente esta es una estructura horizontal en donde vemos los ataques de este a oeste, en donde existen diferentes componentes, o vamos a llamarlo así, componentes que protegen las amenazas y que nosotros como Imperva vemos, ahorita les voy a platicar un poquito rápidamente de estos componentes, vemos la protección de una manera de inicio a fin, ¿no? Nosotros como le llamamos de borde a fin, ¿no? En cuanto a borde, es parte de la plática de hoy. Vamos a platicarles de Cloud WAF y la solución de denegación de servicio. Esto es como podríamos ver el pilar o los pilares de las soluciones que representaba en esta gráfica previamente, en donde hoy nos vamos a centrar a lo que son los ataques para las aplicaciones que están desde el exterior, los ataques de denegación de servicio. Pero también es importante que ustedes sepan que en Imperva, dentro de nuestra protección de principio a fin, tenemos diferentes componentes para asegurarlos también desde la premisa, con diferentes elementos y a sus bases de datos, ¿no? Por favor, continuamos. Bien, enfocándonos ya en particular sobre la solución de Cloud WAF, lo que me gustaría platicarles es, el título suena muy sexy, o sea, sin hardware, sin software, y pues esto ya es una realidad. Al final, las soluciones de Cloud WAF lo que buscan es ser un esquema, en algunos casos son suscripción, nosotros lo vemos como un servicio porque realmente lleva componentes no solo de software, vamos a llamarlo así, de diferentes componentes de software, sino también lleva componentes de gente y obviamente de procesos para poder mitigar los ataques, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros lo que buscamos es que esta sea una protección en donde no exista un gasto de infraestructura, repito, que sea un servicio, o sea, que no tenga gastos de mantenimiento, que sea escalable a la medida de nosotros como proveedor de esta, vamos a llamarlo así, de este servicio, que para el cliente tenga un costo prácticamente nulo de propiedad, o sea, donde no vamos a tener esto es lo clásico que vemos de elementos de infraestructura, de hardware, tener que darle soporte a ello, mantenimiento y demás, ¿no? Eso va a estar a cargo de nuestra solución y de nuestras manos, y que evidentemente algo importante es que sea de rápida implementación y que les lleve a ustedes una seguridad de forma inmediata. Pueden ver la referencia también en caso de que quieran mayor información. Como ustedes saben, existe ya en el mercado mucho sobre los WAF a nivel de premisa. También pueden ver ahora los comparativos de cómo han ido proliferando este tipo de soluciones de WAF a nivel del cloud, ¿no? O WAF como servicio, como un software as a service, ¿no? Por favor, adelante. Y bueno, ¿cuál es nuestra oferta? O sea, nuestra oferta en particular, tenemos nosotros presencia en LATAM, nos apegamos a normatividad. Cuando nos apegamos a normatividad, quiere decir que muchas veces las empresas, y bueno, pasa mucho en gobierno, a lo mejor en algunas otras instituciones, tal vez no es tan sensible, pero sí siempre nos preguntan, oye, mi información, ¿dónde va a estar? No, bueno, aquí lo importante es que nosotros solamente inspeccionamos el tráfico, jamás nos quedamos
con nada de la información, a menos que, bueno, sea el caché. Vamos a hablar ahorita un poquito de los temas que hacemos en cuanto a aceleración de contenido y caché, pero bueno, que también lo protegemos. Sin embargo, nosotros no nos quedamos con nada de información. O sea, en nuestros centros, nosotros tenemos puntos de presencia distribuidos alrededor del mundo. De hecho, tenemos algunos en Latinoamérica, también aquí propio en México, y estos centros que son los que se encargan de hacer esa inspección, ahorita vamos a hablar un poquito de los tiempos y demás, pero pues al final se apegan a la normatividad. Nosotros no nos quedamos con información de los clientes y como mencionaba, al ser de rápida implementación, pues no requiere que tú tengas que modificar tus aplicaciones, ¿no? Que las instituciones tengan que ponerle algo o instalarles algo a las aplicaciones o modificar código, ¿no? Y pues al final son servicios propios nuestros, ahora sí que de nosotros, valga la expresión, que no conlleva equipos de trabajo o tener que contratar ciertas prácticas o disciplinas del lado del cliente, ¿no? Por eso hablábamos del costo prácticamente nulo de propiedad, ¿no? Tú solamente lo compras como un servicio y estás protegido. Iván les va a mostrar un poco más adelante el cómo lo hacemos, ya digamos en la práctica, pero bueno, ese es el concepto, ¿no? Por favor, Iván. Eh, Me gustaría platicarles aquí un poquito sobre el por qué Imperva, por qué nosotros, y esto es interesante, o sea, nosotros a nivel, bueno, además de que nos pueden encontrar en el cuadrante de Gartner, relativo a las soluciones, y de Forrester, relativo a las soluciones de denegación de servicio, nosotros por escrito, ahí sí en blanco y negro, cumplimos estos grandes valores. Uno, la mitigación de cualquier tipo de ataque, incluyendo los de día cero, antes de que toquen tu red, en no mayor a 3 segundos. Ese es un SLA comprometido y eso lo hacemos, uno, por la velocidad en la que trabajamos para procesar, por ejemplo, aquí trabajamos billones de paquetes por segundo para lo que es la inspección, y tenemos una capacidad de contención de alrededor de 6 terabytes. De hecho, creo hoy ya estamos en 7 terabytes para cualquier tipo de denegación de servicio que tenga que ser contenido. No cobramos los excedentes o picos, solo los crecimientos. Cualquier contención que resulte, el tamaño de contención, dependiendo del volumen del ataque, no se cobra. Esto para nosotros lo consideramos como fluctuaciones, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues al final, pues lo que es el objetivo del producto, pues pasarles a ustedes el tráfico que es limpio, ¿no? Hablábamos un poquito de los centros de datos. Tenemos más de 44 centros de datos y bueno, en diferentes países puntos de presencia. Y tenemos una diversidad de servicios. Aquí, bueno, voy a enlistarlos a nivel de 4 servicios para todo lo que es denegación de servicio. La podemos, digamos que, separar o dividir en los diferentes niveles de protección que los usuarios puedan tener. Por ejemplo, protección de denegación de servicio a nivel web, inclusive a nivel de un segmento de red o algunas IPs. Protección de DDoS para redes, lo que le llamamos el DDoS for Networks, que tiene que ver mucho con ataques volumétricos, y también la protección a nivel de DNS, ¿no? Y pues bueno, pues esto es prácticamente lo que hacemos los 365 días del año. Y pues hoy en día, pues ahora sí que nuestro servicio lleva millones, inclusive en nuestra página podrán ver que tenemos billones de transacciones de lo que es el servicio particularmente, y obviamente una gran experiencia en cuanto a lo que es, lo van a poder encontrar como Cyber Threat Index, toda la experiencia que vemos por los diferentes países, inclusive la aplicación les permite ver por países cómo está la cantidad de los diferentes ataques, y bueno, damos ahí algunas notas particulares de recomendación de qué es lo que nosotros vemos en cuanto a ataques que los clientes sugerimos que pudieran prepararse, ¿no? Y en cuanto a estar activos en ello, ¿no? Sí, si pasamos, por favor, Iván. Si pasamos ahorita ya a la demo, me gustaría cederle la palabra a Iván, que les platique cuál es el escenario particular de lo que queremos demostrarles, y que ustedes vean el stack de Cloud WAF, que esto es bien importante. Porque bueno, si bien lo vemos como un servicio, ustedes pueden agregar de forma modular los diferentes servicios que proveemos, ¿no? Entonces, le dejo la palabra a Iván y adelante.
Muchas gracias, Julio. Bienvenidos a todos. Esperemos que estas sesiones hayan sido bastante útiles para todos ustedes. Ayer platicábamos sobre el tema de protección de datos y justo como lo concebimos nosotros, pues también es, como lo comentaba Julio, esa protección de principio a fin, donde sabemos que el primer lugar donde están expuesta la información sensible y la primera ventana hacia el mundo, pues justo son las aplicaciones, ¿no? Y sobre eso vamos a revisar en esta ocasión cómo es que nuestra solución de protección de aplicaciones basada en un servicio nos puede dar una ventaja estratégica a nivel de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues sin más vamos a iniciar. Tengo un par de servicios publicados en Internet, ustedes pueden acceder, son sitios abiertos al público. La liga es bowtieninjas.com. Existen dos servicios. El primero está en el servicio web 8105 y el otro pues, en el servicio nativo. ¿Por qué tengo estos dos sitios? Bueno, la idea es precisamente exponer que a través de un solo dominio, como es el bowtieninjas.com, puedo tener diferentes servicios publicados y me da la capacidad de poder protegerlos por igual. ¿Cómo es que funcionamos? En el aspecto de operación de CloudWAF o de nuestra solución de protección de aplicaciones como servicio, justo nos basamos en la manera en que opera, por ejemplo, el servicio de DNS, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy día las aplicaciones web expuestas, si yo hago una búsqueda por dominio hacia este sitio, a través del cual estoy haciendo un ad para exponer la aplicación, puede ser el servicio de Ruta 53 de AWS, puede ser un dominio de Wix, de GoDaddy, vamos, infinidad de posibilidades que tengo para exponerlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega el tráfico? Pues llega de lleno a través de esa relación de DNS, llega completamente hacia esa dirección pública que tengo expuesta. No hace que no tenga ningún tipo de mitigación y de filtrado. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de algunas otras soluciones que existen en el mercado, la idea es que estos ataques ni siquiera toquen la infraestructura de los clientes, ¿no? El poner una caja en el borde, por ejemplo, que haga ese tipo de contenciones o ese tipo de análisis como existen en el mercado, pues finalmente también es una contención finita, aunque exista un desbordamiento hacia una nube de algunos fabricantes o algunos operadores, la realidad es que el tráfico ya tocó ese perímetro de donde están expuestas no solamente las aplicaciones web, sino hay otros servicios que también pueden ser impactados. Y justo esa es como nuestra principal diferencia, nuestra principal ventaja. La idea es que recibamos todo el tráfico a través de esta resolución de nombres, a través del servicio de DNS, y procesemos, analicemos todo ese tráfico y solamente dejemos pasar el tráfico que sea válido. El hecho de tener diferentes motores, el hecho de tener centros de datos estratégicamente distribuidos alrededor de todo el mundo y que esos datos tengan el propósito y las diferentes funciones de contención con los diferentes motores, hace que uno sea altamente eficiente, dos, lo que me lleva a tener una cantidad de falsos positivos con el rate más bajo en el mercado. Y tercero, al tener diferentes componentes, pues me permite proteger contra que tenga que hacer alguna modificación como tal en la forma en que hoy opera mi red, ¿no? Y vamos a revisarlo, por ejemplo. Voy a apoyar en una herramienta completamente pública, es DNS Checker, en el cual voy a hacer precisamente la búsqueda del dominio que estamos ahora comentando. Voy a buscar, por ejemplo, el registro, en este caso voy a buscar el registro CNAME, y lo que me va a devolver, este sitio ya está configurado con la protección de CloudWAF, entonces este nombre canónico pues hace referencia a esa red que hoy existe ya con Imperva. Si yo me voy, por ejemplo, al historial del registro A, lo que voy a revisar es que me van a responder un par de IPs. Esto es por un esquema de redundancia. Siempre nosotros vamos a ofrecer
en cualquiera de las modalidades, por ejemplo, protección contra sitios web, protección contra DNS, contra ataques de DNS, perdón, o incluso contra ataques de cualquier protocolo basado en TCP/IP, pues voy a recibir una redundancia. En este caso prácticamente estoy apuntando, se pueden dar cuenta, el tercer octeto de la red es distinto. Voy a hacer referencia a esa redundancia, ¿no? ¿Qué ocurre de este lado? ¿Qué ocurre del lado de la configuración de Imperva? Voy a entrar un momento. Ahorita vemos a las gráficas. Lo que me interesa un poco es ver esa configuración inicial. Yo por acá tengo. En algún momento dado este sitio respondía con esa dirección pública, que de hecho sigue estando referenciada a nivel de resolución de nombres para ese sitio. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de contestar este dominio a esa IP, ahora está respondiendo a las direcciones IP del servicio de Imperva. Y lo mismo para el nombre canónico, no este en particular para el servicio www. Esto me va a permitir que el tráfico sea desviado de una manera natural, en el sentido de que no va a interferir con las sesiones que hoy están abiertas, porque esas sesiones abiertas se establecieron basadas en la dirección IP que resolvió en su momento el servidor de DNS, y no van a estar siendo afectadas. Solamente las nuevas peticiones, como lo podemos ver acá, son las que van a estar respondiendo a estas IPs. ¿Qué va a ocurrir entonces? Funcionamos como un proxy que va a recibir todas esas peticiones y las va a estar procesando. Algo interesante en este sentido es, de primera instancia, justo aquí está. Esta es mi dirección IP. Pero si yo pudiera tirar solicitar el recurso vía IP, digo, probablemente por política está cerrado, lo que devolvería es justo el sitio. Algo interesante es que yo puedo agregar, digamos, nosotros llamamos servidores orígenes, puedo agregar tantos como necesite. Entonces puedo tener un esquema de entrada aquí de operación en modo failover, ¿no? Tengo un par de sitios, un par de IPs, perdón, asociadas al mismo servicio, y uno va a estar como activo y otro va a estar en un modo de standby, por ejemplo. O también va a estar activo, pero en este momento lo voy a tener deshabilitado. Esto me va a permitir agregar tantos servidores orígenes como yo necesite, como puede ser que esté en un proceso de migración hacia nube pública. Entonces voy a poder agregar bajo este mismo esquema que me responda hoy el sitio que está en nuestro centro de datos on-premise, o bien que empiecen a responder peticiones en la nube, por ejemplo, ¿no? O incluso puedo tener una arquitectura de balanceo, donde puedo tener esos dos servicios completamente activos y funcionando, y lo único que tengo que hacer es darlos de alta para que estén como activos habilitados y crear las reglas de entrega que para mí sean más convenientes. Puede ser desde un round robin o hasta por una permanencia de sesiones. Entonces, de entrada, un servicio que originalmente está diseñado para temas de seguridad, no dejamos de lado que la seguridad también tiene que ver con esa experiencia del usuario. Entonces, al tener esa facultad de poder hacer un balanceo de manera global, pues bueno, también estoy incrementando la disponibilidad de ese servicio. Ahora sí, vamos a entrar de nuevo a la configuración completa. Esta es la consola de la solución. Lo que me va a decir de manera inmediata es el consumo de ancho de banda que ha tenido este sitio, la cantidad de visitas identificadas como tráfico de tipo humano, las visitas que son generadas por algoritmos o algoritmos de bots, las amenazas que se han presentado y desde cuándo está el activo, y por supuesto si el sitio está completamente configurado. Y de ahí, bueno, pues puedo hacer diferentes opciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Algo interesante, y lo comentaba Julio, es que la manera en que nosotros, en que Imperva dimensiona o utiliza el consumo de aplicaciones para finalmente así licenciarlo, no está basado en la cantidad de ataques o en el volumen de los ataques, sino más bien
el total de tráfico válido que estamos pasando hacia el servidor. Y este cálculo lo hace basado en una solución que se llama 95 percentil, que es completamente pública, donde prácticamente lo que está haciendo es tomar muestras de ese tráfico cada 5 minutos y con base en esa información construir un histórico y un promedio. ¿Qué ventajas me da esto? Que durante el día puedo tener a lo mejor un tráfico elevado y puedo tener hasta picos de consumo, cosas que en un horario no productivo, que puede ser por ejemplo en la noche, fines de semana, dependerá de la manera en que funcionen las aplicaciones, pues el consumo es mucho menor. Entonces al final de ese periodo, al final de esos 30 días, el consumo va a ser promediado entre esas muestras, lo que me va a dar una medida mucho más real del consumo que realmente están teniendo mis sitios. Entonces, eso es como de primera instancia. Si vamos ahora a ya entrar al sitio y revisar las características, lo primero que me va a lanzar es un dashboard. Es un dashboard donde voy a poder ver de manera genérica el estado y el estado de salud y los recursos que está utilizando este sitio en particular. Tengo un respaldo de log máximo de 90 días. Sin embargo, si yo quisiera preservarlos por un tiempo adicional a esto, bueno, pues sin ningún problema tenemos integración con los diferentes CIEMs comerciales en el mercado, o bien pueden ser extraídos mediante un proceso de seguro de extracción de FTP, o incluso, por ejemplo, a través de APIs, ¿no? Para optimizar el uso de estos logs. Entonces, tengo diferentes estadísticas que pueden ser desde 24 horas hacia atrás, 7 días, 30 días, o incluso seleccionar un rango. Aquí lo que voy a revisar de primera mano es cómo se está comportando el tráfico, cuáles son las características de consumo y de peticiones que ha tenido este sitio, en particular bowtimeninjas.com. Veo, por ejemplo, que prácticamente el 17 de septiembre a las 13:12 tuve un porcentaje de tráfico bloqueado. Veo por aquí que utilicé, por ejemplo, esta gráfica está interesante, donde sí, definitivamente bloqueé tráfico, pero también optimicé las solicitudes que estaban pasando hacia el servidor origen, porque utilicé el contenido que estaba siendo almacenado temporalmente, estaba haciendo caching, ¿no? Entonces también de ahí tenemos dos ventajas interesantes. Uno, por supuesto, es la mejora de experiencia del usuario, y dos, el tema es que las solicitudes que yo estoy mandando hacia el servidor origen, hacia mi servidor de aplicaciones, son menores. Si pensamos en una arquitectura de nube, por ejemplo, o en una arquitectura de IaaS, entonces el optimizar el consumo de peticiones o optimizar los recursos a los cuales yo estoy consumiendo por esas peticiones, pues entonces la solución de Imperva no nada más agrega el valor de seguridad, sino también contribuye a un ahorro en cuanto a consumo propio del servidor, ¿no? Y así puedo estar revisando las diferentes gráficas, donde puedo ver el tráfico que se ha permitido versus el tráfico que se ha almacenado versus el tráfico que se ha estado bloqueando por alguna condición que para mí no es deseada. Puedo ver de manera general la distribución del tráfico y coincide un poco con lo que veíamos de manera general. El 69% del tráfico dirigido hacia este sitio es un tráfico robotizado. Puede ser robots o bots con una orientación buena o bien maliciosos. ¿Y cómo los diferenciamos? Pues justo aquí está. Estamos viendo que el 18.2% del tráfico que está ingresando a este sitio está generado por un bot de Google. Puede ser un sistema de indexación de sitio para que aparezca en las búsquedas más altas. Puede ser tráfico legítimo que alguien está buscando en mi sitio porque a lo mejor lancé una campaña, vamos, pero puedo tener esa diferenciación entre el tráfico robotizado versus el tipo de cliente. Incluso también puedo tenerlo a nivel de distribución de tráfico por país, lo cual me daría pues una visibilidad, una primera visibilidad de que si mi sitio está orientado a un servicio local, por ejemplo, pues solamente el 4.5% de todo el tráfico
proviene desde México. Entonces, eso es un dato sumamente interesante. El total de visitas que he tenido, el total de hits, y justo aquí está lo que les comentaba, ¿no? De acuerdo con las medidas de desempeño de tráfico y calculados con este 95 percentil, veo que mi ancho de banda es de 35 bytes por segundo. Entonces, el máximo que he tenido son 32K y el promedio es 61. Entonces, el bandwidth máximo consumido durante el periodo de tiempo que he estado son 5 megas. A partir de eso, entonces yo puedo hacer un dimensionamiento. La distribución de las visitas. Aquí está interesante, es cómo se ha comportado la optimización, perdónenme, este es sobre el ancho de banda. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Los hits, cómo se han ocurrido. También esto me da información de cómo se está utilizando mi sitio. En el caso, por ejemplo, de que fuera un e-commerce, pues tendría empezaría a generar esa predictibilidad de cuándo los usuarios son más susceptibles a realizar una compra. O bien, si se trata de un sitio a nivel gubernamental, pues saber cuándo un trámite es más solicitado en un periodo de tiempo específico. ¿De acuerdo? El siguiente dashboard ya entra a detalle sobre el tema de la seguridad, el tema de incidentes que se han presentado para este sitio en particular. Veo, por ejemplo, que a nivel de diferenciación de tráfico entre el que es legítimo, humano o robotizado, veo que existen 74 incidentes en un periodo de 7 días donde se ha identificado tráfico de bots maliciosos. Veo que incluso hay una característica interesante que sin modificar la aplicación puedo agregar una segunda validación o verificación de que el tráfico provenga de un ser humano, que sea un tráfico legítimo, pues, a través de un reto, a través de un captcha, ¿no? Y esto en realidad es bastante sencillo de configurar y lo que me permite es, justo veíamos, ¿no? Empiezo como a relacionar y justo está aquí abajo. Si mi sitio está diseñado para un país en particular, para proveer un servicio de algún país en particular, entonces a todos aquellos sitios que no provengan de ese país que estoy comentando, pues les voy a lanzar un captcha. Les voy a lanzar un captcha que me permita validar si el tráfico realmente es dirigido hacia mi sitio o se trata de tráfico que no necesito. Es más, ni siquiera voy a inspeccionar porque solamente a través de la información del país proveniente, pues va a hacer esa validación. Si realmente se trata de un usuario, pues el usuario va a meter ese captcha y va a validar su deseo de navegar en este sitio, ¿no? Entonces, y esto es interesante porque es de manera resumida cómo puedo empezar a validar todos los vectores de ataques que existen para este sitio en particular. Ahora sí, vamos a la parte de performance, que era lo que platicaba hace un rato. A diferencia, o bueno, más bien, una de las fortalezas que tenemos es precisamente que contamos en cada centro de datos con una arquitectura de CDN, de Content Delivery Network, lo que me permite es que de manera inteligente, de hecho tengo diferentes modos de hacer ese caching, puedo optimizar el uso de los recursos de los diferentes aplicativos y cómo son presentados. Por ejemplo, si es un contenido estático, pensemos en una dependencia de gobierno donde lo que generalmente se presenta en un sitio para algún trámite es el folleto o instructivo para realizar ese trámite, pues probablemente ese tipo de servicios o ese tipo de folletería o incluso esas imágenes que describen el uso o el probable uso de un servicio, pues pueden estar ahí disponibles y dar a los usuarios una percepción de que el sitio tiene un mejor desempeño, que tiene un mejor performance. Y por otro lado, estoy impactando en que estoy mandándole menos peticiones al servidor. Algo que para mí creo que resulta también una ventaja interesante es que esta capacidad de hacer esa aceleración de tráfico, esa manipulación del contenido, es que puede también crearse reglas personalizables para decir si un sitio o un contenido en particular debe tener características distintas a ese cache. No sé, por tratarse de información sensible, por prevenir que se reutilice algún
servicio o sencillamente porque así lo requiero para un sitio, puedo crear reglas para solicitar y diferenciar cómo es optimizado ese tráfico, ¿no? Entonces aquí vemos prácticamente que se ha optimizado prácticamente el 50% del tráfico a este sitio, ¿no? Y eso es interesante, vemos desde dónde se ha realizado esa optimización. Entonces, en general, estoy teniendo un tema fuertemente visible de cómo se comporta mi sitio. Y bueno, no porque sea el último, pero la realidad es que una de las grandes ventajas que tenemos es que desde la licencia o de la suscripción más simple o de la más básica o incluso la que hemos tenido desde hace muchísimos años, se cuenta con un dashboard de tiempo real. Esto es muy interesante en el sentido de que puedo estar viendo cómo en este momento se está comportando mi servidor. Puedo ver, por ejemplo, si hablábamos de este sitio de trámites, por ejemplo, para seguridad social, lo que puedo estar revisando es precisamente cómo, cuántas peticiones, desde dónde se están realizando, cómo es que se están utilizando o accediendo a este servicio con la capacidad de poder tomar una decisión en este momento. Entonces, si pensamos, por ejemplo, no sé, en otro lado, en un e-commerce, bueno, pues si lanzamos alguna venta especial, venta nocturna, un Black Friday, lo que sea, puedo estar monitoreando cuál es el desempeño de este servidor de tal forma, déjenme generar por lo menos alguna petición, puedo estar revisando cómo es que se comporta este tráfico hacia este servidor y poder tener ese análisis en tiempo real, ¿no? Eso también es algo muy importante y creemos que también es una ventaja muy importante, ¿no? Justo ahí aparece, estoy haciendo una petición desde México, entonces me da todos los detalles, ¿no? Del cliente que estoy utilizando, hacia dónde estoy tratando de acceder. Y esto, digamos que si esto es un tráfico válido, si se tratara de un tráfico malicioso, pues bueno, también aquí vería ese nivel de comportamiento, ¿no? Voy a ocupar una herramienta, nada más denme un segundo para abrirla, la cual me va a permitir poner en contexto un ejemplo sobre cómo se comporta, ¿no? Voy a generar tráfico sobre este sitio. Voy a generar tráfico hacia este sitio aprovechando esta herramienta desde diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces ahí lo lanzo, me va a responder desde Singapur, Brasil, Virginia, California, Australia, Irlanda. Entonces veo que la IP que me responde prácticamente es la misma, pero algo que quiero que podamos visualizar es, bueno, creo que esto no aplica en el sentido, dejen ver si funciona para este otro sitio. Tengo configurada una regla, que ahora sí voy a la parte de la configuración. Vamos a verla por acá está. Voy a entrar a esta regla. Prácticamente lo que me está diciendo es, oye, ¿sabes qué? Si la URL contiene las siglas admin, por ejemplo, entonces voy a generar un conteo sobre esta acción, ¿no? Entonces, incluso es más, vamos a modificarla, voy a hablar del tema de seguridad y voy a bloquear la petición. La regla está deshabilitada y la voy a agregar. Entonces, en este caso, este sitio está aquí actualizada. Dejen ver si no tengo algún otro elemento de protección. Justo, bueno, está mejor. Está mejor que haya salido esto. Tengo, voy a entrar a la porción de la aplicación donde entro como administrador. ¿Qué creen? Este sitio está protegido. Va a estar protegido como parte de las reglas que tengo configuradas para, aquí está, Login Protect. Todas aquellas URLs que contengan diagonal admin o WP admin van a estar siendo protegidas por un segundo factor de autenticación. Aunque yo en este sitio tenga usuario y contraseña,
sin modificar absolutamente nada en la consola. Puedo agregar diferentes métodos a través de la plataforma o de la solución Google Authenticator, ya sea que me envíe un mensaje de texto, que me envíe un código, un one-time password o bien una notificación vía email para que yo tenga acceso a este sitio, ¿no? Entonces, voy a entrar y lo que seguramente va a ocurrir también después es que me va a negar el acceso por tratarse de una regla que yo acabo de crear impidiendo el acceso. Denme un segundo, justo voy a abrir la aplicación de Google Authenticator que de manera previa configuré. Me va a dar un one-time password. Y justo, o sea, ya el login Authenticator me validó, me dio el acceso a esta porción del sitio. Sin embargo, al tratar de entrar me dice que el acceso está denegado justo por la regla que acabo de crear. Entonces, tengo esa facultad de crear diferentes, de proteger el sitio contra diferentes vectores de ataques y aún así estar debidamente protegido. Voy a deshabilitar justo la regla para nada más confirmar que efectivamente tenemos la capacidad de entrar a este sitio. Vamos a darle un momento en lo que aplica los cambios y genera nuevamente la petición. Ahorita regresamos a eso para que nos dé el acceso. Algo que que vale la pena mencionar y que también lo platicábamos es el tema de protección contra ataques de negación del servicio distribuido que tengan que ver no nada más con las aplicaciones web, sino también en general con la infraestructura. Y para esto tengo diferentes modalidades. Puedo proteger toda una red de direcciones públicas, un diagonal 24, por ejemplo, o bien puedo proteger una a una las direcciones IP que estén expuestas o asociadas a un servicio, ¿no? En este caso, esta es la IP que estoy protegiendo y puedo ver igual en un histórico cómo es que se ha comportado. Entonces, si yo elimino esto, bueno, perdón, si yo muestro el tráfico bloqueado que se ha presentado, por ejemplo, en un periodo de 30 días, veo que la fecha del 8 de septiembre tuve un ataque de negación de servicio donde pude contener 118.73 megas y de este lado pues fue un ataque a lo mejor un poco menor, pero igualmente significativo, o la cantidad de peticiones. ¿Sobre qué servicio? No lo sé, lo voy a averiguar, voy a distribuir a nivel de tipo de tráfico y pues puedo ver que esta solución en particular no nada más es una medida de protección directamente contra las aplicaciones, sino también hacia los diferentes protocolos que existen detrás de esta IP, ¿no? Entonces también es una ventaja, de nueva cuenta y siendo muy claro, sin que este tráfico toque siquiera la infraestructura de donde está publicado este servicio, ¿no? Entonces también eso es importante. Tenemos también una gráfica general de comportamiento a nivel de red, donde lo que puedo ver es de manera global cómo es que se ha comportado el tráfico, sin importar qué vector, qué motor de contención lo ha revisado, puedo ver en general cómo se ha comportado este tráfico. ¿Qué ocurre? Voy a regresar un momento a la configuración del sitio y lo que me gustaría ver son los diferentes eventos, ¿no? Vamos a ampliar un poquito el espectro. Y pues bueno, tengo diferentes tipos de incidentes. Nuevamente tengo esa facultad de poder tener la evidencia, pero ahora lo interesante es saber y empezar a tomar una decisión, y es algo también de lo que platicamos el día de ayer, que con la información que me da como tal la consola tenga la capacidad de empezar a tomar decisiones. Y justo una de las primeras acciones que tengo es, si bien con todos estos dashboards puedo tener una lectura, son lecturas a nivel de cierta manera como muy operativas, ¿no? Contamos con una consola que me permite a través igual de algoritmos de Machine Learning entender todos estos eventos que aparentemente están aislados y destilarlos y componerlos de tal forma
que pueda saber si realmente se trata de un vector conjunto de ataques. Voy a switcharme de consola. Esta consola se llama Attack Analytics. Y lo interesante al respecto, déjenme poner los últimos 30 días, es lo siguiente. Esta consola ha analizado en esos 30 días cerca de 2.400 eventos de seguridad distribuidos de acuerdo con esta gráfica, que sin embargo, o más bien en adición, ha sido capaz de destilar, de agrupar y de poner en contexto para que estos 2024 incidentes en realidad eventos se traduzcan en solamente 11 incidentes, de los cuales solamente 4 son de nivel crítico y uno es a nivel categoría pues, alta. ¿Cómo están distribuidos estos eventos? Tengo que los principales vectores de ataques para exponer este sitio es el cross-site scripting, el ataque de negación de servicio volumétrico de capa 3, capa 4, el tráfico malicioso y la inyección de código. ¿Desde dónde? Bueno, tengo diferentes puntos, desde Rusia, Japón, Singapur, Estados Unidos, incluso desde México. Tengo cuáles son las herramientas principales que se han utilizado para generar esos ataques y algunos de los orígenes de dichos ataques, ¿no? Entonces, de primera instancia, y aquí viene algo interesante, me está sugiriendo que puedo tener una brecha de seguridad porque no he revisado los JavaScript de este servicio en particular. Entonces, sin necesidad de poner algún log adicional o de compilarlo, ya la herramienta me está analizando y sabes que estás expuesto en este sentido y necesitas modificarlo. ¿Y cómo? A través de esta característica, revisa el client-side protection para encontrar dominios sospechosos donde puedan estar siendo explotados estos dominios. Voy a entrar de manera muy breve a alguno de estos eventos. Voy a entrar, por ejemplo, aquí es el cross-site scripting. Voy a darle más detalles y veo que si bien no ha sido determinada la herramienta como tal, sí sé que es un cross-site scripting y lo más importante, ¿sabes qué? Del total de eventos, prácticamente el 94% han sido bloqueados y 134 eventos, que es el 6%, solamente han sido alertados. Y esto se debe a que al tratarse de un sitio de pruebas, yo tenía los controles que mitigaban este tipo de amenazas en modo alert porque justo quería que se explotaran y una vez que lo modifiqué a bloqueado, bueno, pues tengo toda esa capacidad, ¿no? Y tengo aquí todos los detalles de cómo se ha estado comportando este ataque en particular, la periodicidad en tiempo, los diferentes accesos, la URL, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es como tener una vista desde el balcón de un incidente de seguridad que en cualquier momento yo puedo exportar, por ejemplo, aquí en un PDF para presentarlo a la alta dirección o igual entrar a los diferentes eventos e ir descargando más detalles técnicos en un formato de CSV, por ejemplo, donde se hicieron todos los accesos, desde dónde está la IP. Y esto es interesante. Vemos que esta IP está en sombreado y me va a redireccionar a otra parte de la consola que identificamos nosotros como nuestra inteligencia de amenazas, ¿no? Donde lo que yo voy a ver es, en un semáforo, voy a ver que si esta IP, cómo se está comportando en el periodo de 14 días. Si es que ha sido utilizada para hacer un ataque, si es que ha sido una IP sin registro previo. Y justo aquí vemos que está en un rate de 62. Es decir, no es completamente declarada como maliciosa, pero sí se han detectado diferentes comportamientos que la hacen estar en modo alerta amarillo. Entonces, nada más para confirmar. Les muestro que pues aquí está el archivo, el reporte en modo PDF. Y déjenme ver si esto ya respondió. Justo aquí está, ¿no? Ya aplicó los cambios, entonces ya tengo acceso a la administración de este sitio. De manera previa ya había sido validada con el doble factor de autenticación. Entonces, en resumen,
viendo aquí un poquito el tiempo. Y todas estas posibilidades, por ejemplo, algo que mencionábamos de los hallazgos en Attack Analytics era el tema de Client-Side Protection, donde va a ser prácticamente un análisis de todos los scripts que están presentes en ese sitio y donde yo voy a ver algunos. A través de este inventario puedo determinar que algunos, como esta, por ejemplo, deba de estar bloqueada porque yo no la reconozco como un script que debiera utilizar mi sitio. Ya sea que alguien esté haciendo un ataque como man in the middle, que alguien esté interfiriendo en esas peticiones, ya sea que ya el servidor haya estado expuesto y ese script ya viva de manera nativa en el servidor y que eso me repercuta en brechas de seguridad que prácticamente son imperceptibles del lado del servidor, porque finalmente están ocurriendo del lado donde se encuentra, o del lado donde yo estoy solicitando, ¿no? Si yo reviso aquí un poco en el inspect y veo los recursos, veo justo que estos son los scripts que estoy solicitando y veo este en particular que yo no reconozco que tenga mi sitio, que ya platiqué con los equipos desarrolladores y pues creo que eso pudiera ser una amenaza incluso. Y vamos, entonces, en resumen, esas son las capacidades o algunas de las capacidades que puedo tener con los sistemas de protección de aplicaciones basados en un servicio. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Iván. Pues bueno, básicamente con esto cerramos la demostración. O sea, la herramienta tiene pues mucho alcance. La intención es darles ahora sí que pues, en estos prácticamente 30 minutos un refresh muy rápido, muy breve de lo que se puede hacer con la herramienta, pero aquí yo creo que lo interesante es la rapidez con lo que, como ustedes vieron, se puede redireccionar y empezar a tener seguridad desde, por así que desde un momento que ustedes lo decidan, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos nosotros nuestra participación el día de hoy. Iván, te agradezco muchísimo la demostración y pues un saludo a todos y que sigan pasándola bien y con esto cerramos. Muchísimas gracias y cualquier cosa pueden pasar a nuestro stand virtual de Imperva, con todo gusto los atenderemos y también para mayor información. ¿Ok? Como les repito, tenemos cobertura en la región, así que siempre estará una oficina cerca o un representante que podrá platicar con ustedes. Muchísimas gracias y buena tarde.